Listo, entonces en el día de hoy continuamos desarrollando nuestra temática que habíamos iniciado pues con la clase anterior. Recordemos que estamos trabajando el concepto pues que es derivada de una función y estamos mirando entonces algunos casos sobre la derivada, ¿cierto? En la tutoría anterior lo que trabajamos fue básicamente la regla de derivada de un producto de funciones. Voy a devolverme un momento aquí para indicarles entonces que en este caso de la derivada del producto de funciones, recuerden entonces que aplicábamos pues, aplicábamos esta regla. O sea, cuando tenemos entonces un f de g por h, ya voy a colocarlo así de forma resumida pues, ¿sí? Un producto de dos funciones f por g de x, f de x es igual a g de x por h de x. No voy a colocar aquí las x pues para colocarla de forma resumida. Entonces su derivada, ¿cierto? O f' de x, indicábamos entonces que la regla implica que hay que hacer es derivada de la primera función, o sea, g derivado, por la segunda función sin derivar, ¿cierto? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Eso en el caso, por ejemplo, que estuviésemos derivando el producto de dos términos, ¿sí? Pero que si tuviésemos entonces tres términos, por ejemplo, hablemos de que tenemos f es igual al producto de e por g por h, ¿cierto? Si tenemos tres funciones, entonces la derivada de esa expresión, o llamado pues como f de prima, sería entonces la derivada de e, ¿sí? Por g sin derivar, por h sin derivar, ahora más e sin derivar por la derivada de g por la derivada de h, ahora más e sin derivar, g sin derivar por la derivada de h. Entonces mire que sigue como el patrón, ¿cierto? O sea, si tenemos producto de función, entonces se deriva una función, las otras se colocan multiplicando sin derivar y así sucesivamente. Entonces vamos intercalando pues como cada una de las funciones que se van derivando pues en el producto, ¿cierto? Eso pues para el caso del producto. Hoy entonces vamos a abordar esa que les tengo aquí presente y es la derivada de un cociente de funciones, ¿sí? Derivada de un cociente de funciones. Entonces dice aquí que cuando tenemos que derivar nosotros funciones eh, que se están dividiendo, pues cuando siempre recuerden que hablamos de cocientes de división, ¿cierto? Entonces se puede expresar como que la derivada de la función va a ser igual entonces a, recordemos que ese g de x, g de g, o sea, derivada de g respecto a x se puede leer de esa manera, que sería la derivada de la primera función, o sea, derivada del numerador, por el denominador sin derivar, ¿sí? Por el denominador sin derivar. Miren aquí entonces menos el numerador o la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, o sea, derivada del denominador. Sobre todo eso, ¿cierto? Sobre el denominador al cuadrado. Una forma más cortica de expresarlo es como lo venimos expresando entonces también en lo que acaba de hacer para el producto. Voy a colocarlo acá de la siguiente manera. O sea, tenemos es f, o sea, si tenemos la función que es f es igual a g sobre h, ¿cierto? ¿Sí? G sobre h. Entonces, f', ¿sí? En su derivada, vamos a escribirlo de esa manera que me parece a mí como más cortica, pues para que entender que todo esto que tenemos acá es derivada de la primera función, ¿cierto? Por la segunda sin derivar. Miren aquí que como tenemos un cociente, entonces la diferencia con respecto al producto es que acaba menos, negativo, ¿cierto? Menos la primera función por la derivada de la segunda función, ¿sí? Sobre la segunda función tal como nos dan al cuadrado. Pues yo hablo aquí de primera función, es el numerador, segunda función el denominador,
¿cierto? Recordemos entonces que estos apóstrofes que colocamos acá, o esas comillas simples, es el símbolo pues como de derivada, ¿cierto? Entonces esa es la regla pues de derivada de cociente de funciones. Son dos funciones cuando se están se están dividiendo, ¿cierto? Recordemos que básicamente para que una función pues, se muestre como función racional es que la función o un f de x aparezca pues en el denominador, ¿cierto? Ejemplo de ello, tenemos entonces este simple, tenemos aquí 4x, yo lo voy a recortar para que lo trabajemos nosotros de forma sencilla. Pues lo desarrollemos, ahí está desarrolladito, pero la idea es que nos demos cuenta entonces cómo lo vamos a hacer. Mire, tenemos aquí f de x es igual entonces a 4x menos 5 sobre 3x más 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos encontramos entonces que para nuestra situación particular, esta sería la función g y esta sería entonces nuestra función h, ¿cierto? Recuerden que pues, trato de mostrarles de pronto como lo más... esta forma que se la muestra es como la más extensita, pero es como para que lo podamos comprender, ¿cierto? Recordemos entonces que si, bueno, ya identificamos cuál es g, o sea, si yo sé ya entonces que g es igual a 4x menos 5, yo sé que por la regla necesito la derivada. Entonces derivo g de x, ¿cierto? O sea, la derivada de g, entonces derivada de 4x sería que es 4 por las primeras reglas que estudiamos ya. Y derivada de 5, que es una constante, va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces simplemente derivada de 4x menos 5 es simplemente 4. Ahora, sé también ya, de acuerdo pues como en la estructura del ejercicio, sé que h es el denominador, o sea, 3x más 2. ¿Cuánto? Pregunto, ¿cuánto es la derivada de 3x más 2? 3. Solamente 3. Muy bien, ¿cierto? Derivada de 3x es 3 y derivada de 2 es 0. Pues ya no la colocaríamos porque sería 3 más 0, ¿verdad? Pues eso nos va a dar 3, ¿cierto? Listo, ya tengo entonces G, G', H, H', ¿cierto? Listo. Si recordamos la regla, la voy a colocar aquí en verde, de forma simple como la escribí ya ahorita, tenemos que es G', ¿cierto? Por H menos G por H'. Todo eso sobre H al cuadrado. Listo, entonces vamos a empezar a reemplazar. O sea, si ya tengo los valores, entonces empecemos entonces a reemplazar. Entonces, de acuerdo a eso, nos quedaría que f' de x, que es hablando de la derivada de la función respecto a la variable x, va a ser igual a g', o sea, 4, ¿cierto? Ya lo tenemos acá, miren, voy a empezar a resolver, a reemplazar. Como aquí entonces g', entonces tengo aquí 4 por h, listo, y aquí ya tengo el h. 4 que multiplica a 3x más 2, menos de la regla, ¿cierto? Aquí menos de la regla, por g sin derivar, o sea, 4x menos 5, que multiplica a h', pero h' ya sabemos entonces que es un 3. Entonces, por 3. Todo eso dividido entre h al cuadrado, o sea, 3x más 2 elevado al cuadrado. Bien, aquí yo hago una claridad. Y es que este denominador es un binomio cuadrado. Esto nosotros lo sabemos resolver, ¿cierto? Porque ya trabajamos pues también los casos de factorización. ¿Sí? En cursos anteriores de matemática vimos entonces cómo se resuelve esto. Pero aquí no habría necesidad de desarrollarlo. Porque yo lo considero de la siguiente manera. Y es que lo desarrollaríamos siempre y cuando si pudiese simplificar con respecto al numerador. ¿Cierto? Si pudiésemos simplificar alguna expresión acá con respecto al numerador. Pero normalmente aquí nos quedan expresiones simplificables, entonces lo podemos dejar así indicado. ¿Sí? Lo que sí toca desarrollar es el numerador. Aquí tenemos productos, entonces nos tocaría empezar a desarrollar esto.
Con este producto hay que tener cuidado, y es que en el caso pues, cuando desarrollamos derivado de un producto de funciones, teníamos aquí un signo más, el signo nos alteraba los signos que estaban después de él. Pero como aquí tenemos un signo menos, este signo menos sí afecta a estos términos que están acá. Entonces sería lo siguiente. Le vamos a hacer la multiplicación porque es distributiva. 4 que multiplica a 3x y 4 que multiplica a 2. Entonces nos va a quedar 4 por 3x, 12x, 4 por 2 daría 8. Listo, sí. Ahí tenemos nuestro primer producto. Y ahora acá entonces también aplicamos propiedad distributiva. 4x por 3 y menos 5 por 3, ¿cierto? Pero, repito, miren aquí lo que pasa. Como tenemos un signo menos, al aplicar la ley de signo, miren aquí tenemos es menos por 4x daría entonces menos 4x, ¿cierto? Y menos 4x por 3 te va a dar menos 12, ¿sí? Menos 12x en ese caso, ¿cierto? Ahora aquí, nosotros podríamos multiplicar enseguida. Menos 5 por 3 daría menos 15. Pero hay que tener en cuenta el signo que está acá. Entonces sería primero multiplicar por ese signo. Menos por menos nos va a dar más. O sea que este sería un 5 positivo por este menos que está acá. Entonces 5 por 3, 15 positivo. ¿Sí? Entonces más 15. Ese sería entonces resolviendo pues los términos de nuestro numerador. Ahora sobre 3x más 2 elevado al cuadrado. ¿Qué nos quedaría faltando allí entonces? Nos queda faltando reducir términos semejantes, ¿sí? En este caso tenemos 12x menos 12x, entonces nos va a dar 0, ¿cierto? Se cancelarían los términos. Este término y ese término se cancela. Y nos queda entonces para sumar o restar los términos que son independientes. Tendríamos aquí 8 más 15 nos va a dar entonces 23. Entonces sería 23 sobre 3x más 2 elevado a la 2. Y esa sería la derivada de la función. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí de ese ejercicio? Sí, profe, una pregunta. Buenos días. Buenos días, Andrés. Sí, dígame. Disculpe, ¿por qué no despejó la elevada de 2 de 3x más 2? Ok, vamos a mirar aquí. Vamos a hacerla aquí un momento para que se dé cuenta entonces qué nos pasaría con eso. Pero tenemos 3x Bueno, a la 2, mire aquí. 3x más 2 elevado a la 2, ¿cierto? Entonces podemos aplicar, ese es el cuadrado de un binomio, entonces sería el primer término al cuadrado, o sea, sería 3x al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado, ¿cierto? Tenemos aquí pues la expresión, eso es lo que nos dice el binomio al cuadrado. Ahora, si resolvemos eso, nos quedaría entonces 3x al cuadrado, daría entonces 3 por 3 daría 9x a la 2. Más, aquí tendríamos multiplicación de estos tres términos, multiplicamos 2 por 3x daría 6x y 6 por 2 daría 12x, ¿cierto? Entonces tenemos 12x más 4. Listo. Eso es lo que nos quedaría en nuestro denominador. Ahora, ¿es simplificable con ese 23? Pues ningún término aquí es simplificable, ¿cierto? Pues ningún término no es simplificable la expresión. Porque para que pudiese ser simplificable, entonces teníamos que buscar entonces un divisor común acá, por ejemplo. Ese número tiene, es par, este número es par, este número no es par, entonces pues para decir que uno lo va a dividir entre 2 y acá por ejemplo dividido entre 2 que nos dé una división exacta, tampoco tiene, ¿cierto? Entonces mira que uno
empieza pues a tratar de buscar una forma de simplificar la expresión y de pronto no vamos a encontrarla. Entonces por eso lo dejaríamos entonces así indicado mejor. ¿Sí, Andrés? Ah, bueno, pues gracias. Con gusto. Pero a pesar de que en este caso no hicimos el proceso completo, hay algunos que en otros sí, ¿cierto? Pero cuando de un monomio acá arriba, o sea, un solo término acá, un solo término acá abajo, un monomio. ¿Cierto? Monomio, monomio, pero entonces uno mira si es simplificable o no. De lo contrario, pues no, lo dejaríamos así indicado. Ah, ¿Sí? bueno, pues gracias. Con gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces vamos a mirar este otro ejemplo. ¿Sí? Aquí, espera un momentico. Bueno, aquí lo estaban desarrollando. Mira, tenemos pues 4 que multiplica 3x más 2 menos 4x menos 5, ¿cierto? Que multiplica a 3, ¿cierto? Pues aquí muestran de que nos da 27 y le voy a mostrar pues la 7 aquí. Y esta aquí no daría 7 porque miren aquí el error que cometieron pues en esta presentación. Aquí estaba menos 15, ¿cierto? Pero es que menos por menos daría más. ¿Cierto? Este signo menos afecta esta expresión que está acá. Entonces, claro, 12 con menos 12 se cancela, pero aquí quedaría 8 menos por menos daría más. Entonces sería 8 más 15, no da 7, da 23. Listo. Entonces, cuando uno revisa los ejercicios en algunas guías, en algún material que a veces uno encuentra, hay que fijarse un poquitico, ¿no? Listo, vamos ahora a hacer este que está acá. Bien. Entonces, en este caso, mire, ya aquí para este bueno, vamos a señalar quién es G, quién es H, ¿cierto? Y vamos a recordar aquí entonces nuestra regla. Dice f' de x, o sea, la derivada de la función va a ser igual entonces a g derivado por h sin derivar menos g sin derivar por h derivado, ¿cierto? Sobre h al cuadrado. ¿Sí? La regla derivada de un cociente de funciones. No nos va a cambiar una de otra, ¿cierto? Independientemente del ejercicio. Bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer, no voy a sacar aquí g, g', no, sino que lo vamos a hacer de forma directa, enseguida, pues como lo haríamos nosotros. Entonces tendríamos que la derivada de f de x sería, voy a escribir aquí entonces el vínculo y empiezo entonces a colocar, dicen g derivado, dice, entonces empezamos a derivar nuestro numerador, ¿cierto? Término a término, entonces tendríamos derivada de 8x a la 2. Recordemos que aquí aplicamos propiedad derivada de la potencia, ¿sí, no? 2 por 8 es 16 y al exponente le restamos 1, entonces nos quedaría simplemente 16x. ¿Sí? Ahora, derivada de menos 6x daría menos 6. Derivada de 11 es una constante, nos va a dar 0, ¿sí, no? Entonces daría más 0, pues no lo escribimos porque no nos va a alterar la expresión. Ahora, ese g' por h sin derivar, o sea, por x menos 1. Ahora el signo de la operación, de la regla, voy a ampliar aquí mi vínculo que es un poquitico más larguito. Ahora, por g sin derivar, entonces sería 8x a la 2 menos 6x más 11 por h derivado, ¿sí? ¿Y cuál es h? Recordemos el denominador, ¿cierto? Entonces, derivada de x, ¿cuánto es derivada de x? 1. 1, simplemente, ¿cierto? Y derivada de 1 es 0, o sea que aquí sería simplemente 1, ¿sí? Sobre h al cuadrado, o sea, x menos 1 al cuadrado. Listo. Ya apliqué la regla, ahora entonces me toca es hacer pues como la parte operativa, ¿cierto?
Entonces, cada la parte operativa, tengo aquí entonces unos productos que tendría entonces que resolver, ¿sí? Propiedad distributiva respecto a la multiplicación. Entonces, primero con este 16x, este 16x que multiplica a x, 16x que multiplica a 1. Entonces tendríamos 16x por x daría 16x al cuadrado. 16x por menos 1, entonces nos va a dar menos 16x. Ahora entonces con el menos 6. Menos 6 por x y menos 6 por menos 1. No voy a indicarlo allí porque sería muchos rayones. Entonces menos 6 por x daría entonces menos 6x. Y menos 6 por menos 1 te daría más 6. ¿Sí? Recuerden aplicar siempre ley de signos. Listo. Ahora aquí, siguiente. Tengamos entonces en cuenta que como tenemos aquí un signo menos, este signo menos afecta este producto que está acá. O sea que va a ir cambiando entonces los signos. ¿Sí? Va a ir cambiando los signos de sus términos. Entonces tendríamos menos por 8x a la 2, daría menos 8x a la 2 por 1, tendría menos 8x a la 2. Recuerda que aquí vamos a multiplicar por 1, entonces nos va a dar la misma expresión acá. Simplemente tenemos en cuenta es el signo entonces. Menos por menos daría más. Entonces sería 6x por 1, entonces nos va a dar más 6x. Ahora aquí, otra vez, menos por más daría menos 11, o sea, menos 11 por 1, tendríamos igual a menos 11. ¿Sí? Sobre x menos 1 al cuadrado. Y ahora sí nos queda entonces reducir términos semejantes. Recuerda entonces que en la reducción de términos semejantes empezamos siempre con los de mayor exponente, ¿cierto? Entonces con los x a la 2. Entonces tenemos acá 16x a la 2 y menos 8x a la 2. Los voy a marcar para indicar que entonces fue que operé con ellos. Entonces 16 menos 8 daría 8, ¿cierto? 8x a la 2. Ahora con los que tienen x a la 1. Que tenemos por acá. Menos 16x menos 6x son signos iguales, entonces se sumaría una expresión, entonces nos daría menos 22x, ¿cierto? Y menos 22x más 6x, entonces daría menos 16, por ley de signos, entonces sería menos 16x. Y ahora los términos que son independientes, tenemos entonces aquí 6 menos 11, te daría menos 5. ¿Sí? El hecho de que los tacho yo acá me indica, entonces es como para saber que ya he operado con todos los términos de nuestro numerador. Ahora sí sobre x menos 1 al cuadrado. Y ese sería entonces nuestro término, ¿sí? Nuestra derivada. Mira Andrés que aquí en el numerador tenemos un trinomio, ¿cierto? Si nosotros operamos lo que usted preguntaba ahorita, nuestro numerador, pues en nuestro numerador tenemos es x menos 1 al cuadrado. Desarrollando entonces el binomio tendríamos que es el cuadrado del primero, x a la 2, más 2 veces el primero por el segundo, sería entonces 2 por 1 2 por x daría 2x y el segundo al cuadrado. Pero aquí como tenemos un signo menos, aquí va negativo, va a intercalar los signos, perdón. Más 1 al cuadrado sería 1, ¿cierto? Mire, ese sería nuestro denominador, ¿cierto? Pero esto que está aquí no se puede simplificar con lo que tenemos en el numerador. Entonces, por lo tanto, no nos va, pues, no sería pues como necesario otra vez desarrollar como ese binomio, ¿cierto? ¿Que hay que hacer esto? No. Lo estoy mostrando para indicar entonces otra vez a Andrés que no habría necesidad, ¿cierto? Lo dejamos simplemente indicado. Lo que sí tenemos que hacer es toda la expresión con nuestro numerador. Bien. ¿Preguntas de ese ejercicio?
Bien, vamos bien entonces. Listo, entonces vamos a mirar. Ven que la estructura de estos ejercicios es semejante, ¿cierto? Es como lo mismo. Entonces aquí tenemos ahora f de x, en otro ejemplo, mire, f de x igual a x a la 3 menos 1 sobre x a la 3 más 1. ¿Sí? En este caso, tendríamos entonces la siguiente. Derivada de x a la 3 es 3x a la 2, que multiplica a h sin derivar, sino 3x, x a la 3, perdón, más 1. El menos de la operación, ahora g sin derivar, que es x a la 3 menos 1, por la derivada de h, o sea, derivada del denominador, que es 3x a la 2, sobre el denominador al cuadrado, mire, x a la 3 más 1 al cuadrado. Listo, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Productos. 3x a la 2 por x a la 3 daría entonces 3x a la 5. Recuerde, cuando multiplicamos potencias de igual base, sumamos los exponentes, ¿cierto? Entonces por eso quedaría aquí x a la 5. Ahora 3x a la 2 por 1 daría entonces 3x a la 2. Tengamos en cuenta aquí ley de signo, entonces tendríamos aquí menos x a la 3 por 3x daría menos 3x a la 5. Bueno, 3x a la 2 acá. Y menos por menos daría más, entonces sería 1 por 3x a la 2 daría 3x a la 2. Términos semejantes, mire, reducir. Tenemos 3x a la 5 acá y menos 3x a la 5, entonces se cancelarían. Por lo tanto nos queda simplemente para sumar 3x a la 2 más 3x a la 2 daría 6x a la 2 sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Listo. Vamos entonces ahorita a abordar esa segunda, pues esa otra regla. Esta se llama entonces, dice pues así, es la siguiente manera. Si una función que ustedes van a derivar f de x es una, por ejemplo, un h de x que está elevado a una potencia n, ojo aquí que está elevado a una potencia n, existe una regla para encontrar la derivada de esa función. Esta regla que está escrita de esta manera aquí se llama regla de la cadena. ¿Sí? Eso básicamente se llama, en la literatura se lo van a encontrar es como regla de la cadena. ¿Cómo así regla de la cadena? ¿Cómo se aplicaría? Es derivada externa, ¿sí? Derivada externa por, que es toda esta expresión que está aquí, derivada externa por la derivada interna. Entonces, mire, tenemos una función h de x elevado a la n, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada externa? O sea, derivar respecto al exponente. ¿Cómo así respecto al exponente? El exponente lo pasamos a multiplicar, miren aquí, y al exponente, o sea, colocamos nuestra función normal, ¿sí? Nuestra función se escribe aquí normal, y al exponente le restamos 1. Por, o aquí por, este se llama derivada interna. O sea, ¿qué es derivada interna? Derivada de nuestra función, entonces ahora sí. O sea, primero derivamos respecto al exponente, o sea, el exponente pasa a multiplicar, le restamos 1, y luego derivamos entonces la función que tenemos aquí interna. ¿Sí? Escrita en nuestra connotación, como lo estamos haciendo nosotros, sería más o menos esto. F' de x entonces va a ser igual a... Bueno, pero antes de eso vamos a escribir la expresión como sería. Tendríamos nosotros aquí f de h a la n, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir así para que sin tantos símbolos. Entonces sería n, aquí muy largo aquí, n que multiplica a h elevado a la n menos 1, ¿sí? Por h'. Mira aquí que se escribe la función tal cual como está
por ahora sí la derivada de la función. Entonces vamos a aplicarle ese producto, esa expresión a ese término que tenemos aquí. Como les decía, regla de la cadena, ¿cierto? Miren, aquí por ejemplo nosotros tenemos es un binomio, ¿sí? Un binomio al cuadrado, o el cuadrado de un binomio. Entonces, si aplicamos la regla que acabamos de mirar, la voy a escribir por acá. Recuerden entonces que sería f' de, o f' antes va a ser igual a n que multiplica a h elevado a la n menos 1 por h'. ¿Sí? Listo. ¿Cuál sería nuestra h? Aquí en este caso nuestra h es el 5x menos 4. ¿Cuál sería nuestra n? El exponente, ¿cierto? Entonces sería 2. Entonces la derivada de esa función, derivada de f de x, entonces va a ser igual a n que pasa a multiplicar, o sea, a 2 que multiplica a nuestra h, a 5x menos 4, ¿cierto? Elevado a la 2 menos 1, o sea, n menos 1, por h', o sea, la derivada de lo que está interno, lo que está dentro del paréntesis, y es derivada de 5x menos 4, nos va a dar simplemente menos 5, 5 positivo, ¿cierto? Mire, ya tenemos nuestra expresión. Ahora lo que nos quedaría es resolver lo que tenemos aquí, el producto. Bueno, ahora resolver primero la potencia, entonces nos va a quedar, miren, 2 que multiplica a 5x menos 4 multiplicado por 5. Entonces, como son funciones lineales, entonces podemos multiplicar todos los términos. 2 por 5x daría 10x, ¿cierto? Bueno, voy a colocarlo aquí, 10x que multiplica, me coloqué menos 4, tengo que multiplicar por menos 4, ¿cierto? Entonces 2 por menos 4 nos va a dar menos 8. Todo eso multiplicado por 5. Ahora entonces 10x por 5 nos daría 50x y menos 8 por 5 nos daría entonces 5 por 8, 40. 8 por 5, 40. Ya se me había olvidado. Esa sería entonces nuestra derivada. ¿Sí? Mire que después que aplicamos nosotros la regla, si después que aplicamos aquí la regla, lo que nos queda simplemente es resolver los productos que nos quedan allí indicados, ¿cierto? Si son posibles de resolver. Miren que eso es un producto de términos que son lineales, ¿cierto? O sea, tienen exponente 1 todos, entonces podemos multiplicarlos. Pero no siempre nos va a quedar así. Aquí, por ejemplo, nos puede quedar este término elevado, por ejemplo, a la 2, a la 3, a la 4. Entonces ya aquí eso no lo desarrollaríamos, lo dejaríamos pues como indicado. Vamos a mirar. El producto nos dio tal cual como lo tenemos nosotros acá. Ahora sí vamos a mirar un ejemplo. Mire, este es un caso ya particular para esa regla. ¿Se puede aplicar derivada de la regla de la cadena? Claro que sí. Esa regla de la cadena nos permite resolver ese tipo de ejercicios que uno diría, bueno, eso aquí, ¿cómo lo hago entonces? Recordemos que nosotros en una de las tutorías anteriores trabajamos una propiedad, ¿cierto? Trabajamos una propiedad que era convertir una función, una potencia, perdón, no una función, sino una potencia, convertirla en una potencia que sea, convertirla en raíz, o de raíz pasarla entonces a una potencia. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una raíz, toda esta expresión está dentro de una raíz, entonces todo esto lo podemos pasar nosotros o expresarlo como una potenciación. ¿Sí? Entonces nos quedaría lo siguiente. Tener esa expresión es lo mismo que tener, bueno, voy a colocar aquí entonces f de x. Miren que aquí no coloqué comilla porque no voy a derivar, simplemente voy a reescribir la expresión. Entonces f de x va a ser igual a, entonces coloco la cantidad subradical, o sea lo que está dentro de la raíz,
7x a la 2 menos 6x más 3. Y como es raíz cuadrada, entonces quedaría elevado a la 1 medio. Aquí, elevado a la 1 medio. ¿Por qué elevado a la 1 medio? Recuerden que el índice de la raíz, ¿cierto? Aquí es 2, ese índice de la raíz es el denominador en mi potencia. Voy a colocar aquí entonces el índice 2. Lo voy a colocar con rojo para indicarlo, ¿cierto? Y aquí es como si todo este término estuviese elevado a la 1. Entonces por eso, de ahí se toma entonces para construir la expresión de toda la cantidad de radical elevado a la 1 medio. Es por estos términos que tenemos acá, ¿sí? Ahora sí, teniendo yo esta expresión de esta manera, pues ya puedo aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a recordarla aquí, colocarla en verde, que es que lo estamos haciendo. Entonces para recordarla, entonces tendríamos lo siguiente. Recordemos, f', entonces va a ser igual a n que multiplica a h elevado a la n menos 1, ¿sí? Por h derivado. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena, pues la regla que estamos aplicando. Entonces, aplicando esa regla a nuestro ejercicio, ya no vamos a trabajar nosotros con esta expresión, sino es que vamos a trabajar con esta que tenemos acá en negro. Entonces, f' de x va a ser igual a, ¿sí? F' de x va a ser igual a. Entonces, primero el exponente pasa a multiplicar, entonces sería, el exponente es un medio, entonces sería un medio que multiplica a h. Nuestra h es todo ese término que es 7x a la 2 menos 6x más 3. ¿Sí? Ahora sí, elevado a la n menos 1, o sea, elevado a la 1 medio menos 1. Ojo, por ahora todo ese término que está entre el paréntesis, ¿cierto? O sea, la derivada interna, esto es el término que está entre el paréntesis. Ok. Sí, señor. Perdón un momentico que se me cayó el internet, me perdí aquí, profe. ¿De dónde salió ese un medio, profe, que no alcancé a ver? Claro que sí. Listo, miramos aquí. Cuando tenemos entonces ejercicios que nos dan como pues, con raíces, que recordemos que la forma más fácil de derivarlo, lo ideal para derivarlo es que entonces esa raíz la expresemos entonces como una potencia. Pues como es una raíz cuadrada, por eso aquí yo coloqué con rojo, como es una raíz cuadrada aquí, mira, entonces el índice de la raíz es el denominador de nuestra potencia, o sea, aquí el 2. ¿Cierto? Y es como si todo ese término estuviera elevado a la 1, entonces para hacer nuestro numerador. De aquí es que sale entonces, es un medio, es la raíz convertida en potencia. ¿Sí? Y ahora sí, teniendo esa expresión, entonces aplicamos la derivada de la regla de la cadena. Entonces sería, derivamos derivada externa, o sea, derivada respecto al exponente. Entonces el 1 medio, mire, pasa a multiplicar, aquí lo tenemos, 1 medio pasa a multiplicar, escribimos normalmente nuestra h, ¿cierto? Elevado a la n menos 1. ¿Pero quién es n? El exponente, ¿cierto? O sea, 1 medio menos 1. Por, ahora sí, h', o sea, la derivada interna, derivada de esto que está entre el paréntesis. Entonces tendríamos derivada de 7x a la 2, nos daría 14x, y derivada de menos 6x nos va a dar menos 6. Luego, derivada de 3 es 0, ¿cierto? Entonces sería aquí más 3, pues más 0, perdón, eso no nos va a faltar. Entonces por eso esa derivada no la escribimos, porque es la derivada del 3. Muy bien. Entonces miren, ahora sí entonces, vamos a resolver primero esta potencia que tenemos aquí, porque eso nos va entonces a cambiar un poquito la estructura del ejercicio. Entonces tendríamos un medio que multiplica a 7x a la 2 menos 6x más 3 elevado a. ¿Cuánto queda? Un medio menos 1. ¿Cuánto daría eso? Un medio menos 1.
Recuerden que la forma más simple es como siempre aquí es 1, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es restar dos términos. 1 menos 2. Disculpen, es que me da siempre reuma en las mañanas. Aquí sería 1 menos 2, sería menos 1, ¿cierto? Entonces el exponente va a ser igual a menos 1 y escribimos 1 y escribimos el mismo denominador. Pues si lo hacemos por acá aparte, sería 1/2 menos 1. Recuerden, restas fraccionarios. Entonces tenemos 1 por 1, 1. Y 2 por menos 1 daría menos 2. Y la multiplicación de los dos denominadores, 2 por 1, 2. Entonces tendríamos aquí que eso es menos 1/2, que es lo que ya acabé de escribir por acá. ¿Cierto? Ya tenemos aquí elevado entonces a la menos 1/2 por, como les dije, solamente estaba resolviendo era la potencia, el exponente, perdón, 14x menos 6. Listo. ¿Por qué resolví solamente esto? Porque miren, ahora nos damos cuenta que el exponente nos quedó negativo, ¿cierto? El exponente nos quedó negativo. Y recuerden que cuando el exponente queda negativo, toda esa expresión pasa entonces a el denominador. Ya tenemos un 2 en el denominador, entonces este 1 quedaría multiplicando con esta expresión y este 2 quedaría multiplicando con toda esta expresión. Voy a colocar aquí con rojo, ¿sí? O sea, el 1 quedaría multiplicando con este paréntesis de acá y el 2 quedaría multiplicando con todo ese término por el signo que tenemos allí, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 1 por 14x menos 6 va a dar lo mismo. Entonces aquí en el numerador nos quedaría 14x menos 6 sobre, ahora aquí en el denominador tendríamos el 2 que multiplica a 7x a la 2 menos 6x más 3 elevado a la ¿cuánto? Ahora a la 1/2. Recuerde que aquí está multiplicando este término y estaba negativo, ¿cierto? Al pasar todo ese término como cociente, o sea, pasarlo a dividir, el exponente cambia a positivo. Y por último, tendríamos entonces que, como el exponente es un número fraccionario, otra vez lo devolvemos a una raíz. O sea que eso va a ser igual a... Voy a hacer aquí, que lo vamos a necesitar. Va a ser igual a 14x menos 6 sobre 2, ¿cierto? Que multiplica a la raíz cuadrada de 7x a la 2 menos 6x más 3. Y esa sería la derivada de nuestro ejercicio. Profe, una Sí, pregunta, ¿no señor. le quedaría en la parte de arriba menos 14 porque usted no colocó el signo menos cuando empezó a resolver en Aquí un tenemos... medio, profe? Acá, pero que no le puedo mostrar. Un medio, profe. Donde lo que subrayó pasa... con lo rojo lo que iba a multiplicar no era un medio, menos un medio, profe. No, mira, aquí tenemos ese. Ojo, no. Es este Ah, medio aquí que está adelante. Tenemos aquí. Este medio cuando es 1, o sea, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces sería 1 por 14x menos 6, nos va a dar 14x menos 6. Y 2 que multiplica a todo ese término que está acá. Entonces por eso sería 2 que multiplica a 7x a la 2 menos 6x más 3. Mire, como estaba aquí multiplicando, ese pasó a dividir, entonces por lo tanto el exponente fue el que cambió apenas a positivo, ¿cierto? Pero este un medio es positivo, ¿sí? La regla entonces nos determina lo siguiente, míralo aquí, en la regla dice, el exponente pasa a multiplicar, entonces sería aquí n, ¿cierto? Y al exponente es que se le resta 1, aquí el exponente queda con el signo, pues como está, y aquí es positivo, entonces quedaría n positivo, ¿sí? Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿De allí alguna otra pregunta, alguna duda más? No, listo. Vamos entonces a hacer otro ejercicio
Miren, ese se hace un poquito mm, más larguito, ¿cierto? Se están dando cuenta, un poco más largo. ¿Por qué? Porque en este ejercicio tenemos que aplicar básicamente las dos reglas que estamos trabajando hoy. ¿Sí? Las dos reglas que estamos trabajando hoy es que, empezando, toda la expresión está dentro de una raíz, ¿cierto? ¿Y cuál es toda la expresión? Un cociente. Entonces, inicialmente aplicamos regla de la cadena, miren que el exponente pasa a multiplicar, al exponente le restamos 1, ¿sí? Esa es regla derivada externa, por la derivada interna. Entonces, cuando vamos a derivar esta expresión, aplicamos derivada de un cociente. Entonces, por eso esta se ve así un poquito extensa. Entonces no los voy a asustar todavía con eso. Miren, aquí cometieron una cuestión. Bueno, aquí lo que hicieron fue simplificar de pronto la expresión. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí qué fue lo que hicieron con ese ejercicio. Y aquí tenemos 14x menos 2, perdón, 14x menos 6 dividido 2. Entonces se puede simplificar, ¿cierto? Pues este tiene par, este es un número par, entonces 14 dividido 2 daría 7, 6 dividido 2 también daría 3. Entonces simplificaron la expresión, por eso no nos quedó igual aquí en el enunciado, pues. Mira que quedaría 7x menos 3. Pero es por eso. 14 dividido 2, 7. 6 dividido 2, 3. ¿Sí? Pero el resto quedó pues igual. Aquí lo que nosotros no hicimos fue simplificar esta expresión. Que bueno, eso siempre y cuando, eso es verdad. Siempre y cuando se puedan simplificar las expresiones, lo deberíamos entonces de hacer. Bien, pero entonces, ¿qué quiero? Mostrarles entonces, vamos a hacer otro ejemplo, antes de irnos allá aquel que está un poquito carnudo, para que nosotros trabajemos. Aquí, regla la cadena pues con raíces. Entonces tenemos f de x es igual entonces a raíz, voy a colocar aquí a la 3, raíz cúbica de 4x a la 2 más 5x. ¿Sí? Raíz cúbica de 4x a la 2 más 5x. Entonces mire que aquí, en este ejercicio, ¿por dónde empezamos? Primero, convertir la raíz, ¿cierto?, en una potencia, o sea, expresar esa raíz como una potencia. Entonces tener esto es lo mismo que tener, entonces colocamos nuestra cantidad subradical, 4x a la 2 más 5x elevado a, ¿queda elevado a cuánto? Mire, elevado a la 1 tercio, ¿cierto? ¿Por qué 1? Es como si tuviéramos toda esta expresión elevada a la 1 y el 3 sale del índice de la raíz. Como es raíz cúbica, pues quedaría en el denominador acá 3. ¿Sí? Listo. Ahora sí, entonces empezamos a aplicar la regla que estamos manejando. Regla de la cadena. Entonces sería f' de x va a ser igual a, primero derivamos respecto al exponente, entonces el exponente pasa a multiplicar, entonces quedaría 1 tercio que multiplica a nuestra función, nuestro polinomio que está entre paréntesis sería 4x a la 2 más 5x elevado a la 1 tercio menos 1, ¿cierto? Porque sería n menos 1 por la derivada interna, o sea, derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis. Y es derivada de 4x a la 2, 8x. Y derivada de 5x es solamente 5. Listo. Hasta allí, si tienen preguntas, tranquilo, me pueden preguntar, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora sí. Vamos a resolver nuestra potencia. La operación que tengo aquí en el exponente, perdón. Entonces, voy a colocarla por acá aparte. Tenemos 1 tercio menos 1, ¿cierto? Entonces, completen la fracción o en la calculadora, ustedes lo pueden hacer facilito ya para que les dé más fácil, más rápido, ¿cierto? Entonces tendríamos 1 tercio menos 1 sería 1 por 1, daría 1, 3 por menos 1, haciendo primero este, ahora este, 3 por menos 1 daría entonces menos 3 sobre 3 por 1, 3.
Se nos va a dar menos 2 tercios. Entonces nos queda la expresión es 1 tercio que multiplica a 4x a la 2 más 5x elevado a la menos 2 tercios, elevado a la menos 2 tercios. Aquí. ¿Cierto? Por 8x más 5. Listo. Entonces miren, aquí nos quedó el exponente de esta expresión, es un fraccionario y es negativo. Entonces toda esta expresión hay que colocarla en el denominador para que quede entonces el exponente positivo, ¿cierto? Que es lo que ya habíamos trabajado también con las propiedades anteriores de la potenciación. O sea, nos quedaría entonces lo siguiente, igual a 1 por 8x más 5, entonces nos va a dar 8x más 5 sobre 3 que multiplica, ahora toda esta expresión que queda en el denominador, 4x a la 2 más 5x elevado ahora a la 2 tercios. ¿Cierto? Mira, aquí lo que hicimos simplemente fue este término que estaba con exponente negativo, colocarlo entonces a dividir ya con exponente positivo. Y ahora sí lo podemos expresar entonces como una raíz para que nos quede más simplificadito. Entonces nos quedaría 8x más 5. Miren aquí, tenemos dividido entre 3. El 8 no se puede dividir entre 3, el 5 no se puede dividir entre 3, entonces no es simplificable, ¿cierto? Entonces por eso quedaría 8x más 5 sobre 3 raíz. Aquí pregunto, ojo, como el exponente es 2 tercios, ¿quedaría raíz qué? ¿Raíz cuadrada o raíz cúbica? Esta expresión que queda aquí queda dentro de una raíz, pero la raíz va a ser ¿qué? ¿Raíz cuadrada o raíz cúbica? ¿Sí? De acuerdo a ese exponente que tenemos aquí. Uno a la vez, no todos, porque entonces no nos entendemos. Recuerden que el índice de la raíz, ¿cierto? Miren, el índice de la raíz es el denominador en el exponente. Miren, el índice de la raíz es el denominador en el exponente. Entonces sería raíz cúbica de 4x a la 2 más 5x. Y entonces, ¿qué pasa con el 2 en el numerador de ese exponente? Es el exponente aquí de la cantidad subradical. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Esta sería entonces la derivada de nuestro término. Muy bien. ¿Preguntas? Listo. Bueno, para comentarles, en la clase anterior, la tutoría anterior, yo les explicaba a ustedes entonces que de estos temas les iba a asignar entonces una guía, una actividad. Ya la actividad la tenemos ya en plataforma, ¿se han dado cuenta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de los ejercicios que están propuestos allí? ¿Tienen alguna pregunta de esos ejercicios? Les voy a mostrar. La guía está puesta en plataforma, entonces voy a compartir un momento aquí. Un momento, vamos a abrir por acá. Yo me autentico aquí un momentico, vamos a colocar esto para que 7. Listo, entonces en matemáticas 2 voy a colocarle vista al estudiante
tenemos entonces una tarea, pues así está aquí denominada, y es un test de seguimiento y no me muestra. Ah, qué pena, aquí está arriba, no lo veía, estaba buscándolo acá abajo. Aquí, taller de seguimiento número 4, ¿cierto? Si lo abrimos, nos damos cuenta entonces que este taller de seguimiento está para el 22 de noviembre, está para el próximo domingo, creo que si no estoy mal, ¿cierto? 22 y próximo domingo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si ustedes de pronto lo trabajaron ya, han elaborado algunos de estos ejercicios, entonces me pueden preguntar ahora en ese tiempecito que nos queda. ¿Sí? La guía es esta. Tenemos entonces derivada de funciones como las que veníamos trabajando inicialmente, pues cuando la variable tiene exponente 1, ¿cierto? Aquí entonces cuando la variable tiene exponente fraccionario, pues ya tenemos prácticamente regla de la potencia. Todos esos ejercicios son reglas de la potencia. Aquí tenemos entonces derivada de suma de funciones. Seguimos acá entonces con derivada del producto de funciones. Y por acá tenemos entonces derivada del cociente de funciones. Entonces tenemos varios ejercicios aquí por hacer. ¿Sí? Aquí siempre en cada parte de esto van a encontrar ustedes un ejercicio resuelto a manera de ejemplo. Entonces en este caso, este ejercicio 34, aquí está resuelto. ¿Sí? Lo que nos muestran aquí, todo esto es la solución del ejercicio 34. O sea que todo esto son ejercicios, no. Los ejercicios que hay que hacer solamente son estos 4. 35, 36, 37, 38. Pues de esta parte. Si nos vamos entonces aquí el producto, también tiene entonces un ejercicio resuelto, que es el 30. Aquí está resuelto el ejercicio 30. Y tendrían solamente para resolver el 31, 32, 33. También en la primera parte, cuando aplicamos la suma de funciones, tienen el ejercicio 22 resuelto y los demás entonces es para que los practiquen, para que resuelvan. ¿Sí? Entonces, esta guía la van a trabajar, por favor, la pueden trabajar en parejas y la entregarían entonces el 22. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajamos en parejas, entonces asignamos pues allí como, escogemos como los grupos, y entonces pueden armar sus grupos. Pueden armar sus grupos y entonces tomen pues como el tiempecito para hacerla. Recuerden, si tienen alguna duda y alguna pregunta que tengan respecto a algún punto de esa actividad, me pueden escribir entre semana para que entonces tratar de colaborarles pues con la duda que tengan. Bien. ¿Alguien ha desarrollado algún ejercicio de esto ya? No, no lo habían mirado. Listo. Entonces tienen esta semana para que la desarrollen, para que la trabajen. Bueno, señorita, nos quedan 10 minutos, pero creo que ustedes también tienen clase ahorita, entonces podemos tomarse tiempecito como para que tomen algo y se conecten a la clase siguiente. Si no tienen más preguntas. Bueno, les damos por terminada la sesión de hoy. Nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerden entonces que tienen todavía tiempecito pues para terminar esta actividad. Que tengan buen resto de día. Gracias, profe, igual. Con mucho gusto.